Queridos hermanos, es grato poder estar siempre frente a las Escrituras, la palabra gloriosa del Dios trascendente que también trasciende las cosas de esta vida y que nos ayuda a vivir en el presente de una manera adecuada conforme a la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios que es siempre oportuna, que es siempre pertinente, no es una moda circunstancial, sino algo que siempre requerimos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos exhorta, nos alienta, nos fortalece, nos anima y también nos corrige, por supuesto, y va moldeando el carácter de Cristo en cada uno de los suyos. Estamos en el capítulo 9 de esta serie que hemos iniciado hace ya algunos meses atrás en el libro de Job, y estamos ante la respuesta de Job frente a más que las insinuaciones y las acusaciones directas de Bildad respecto de Job. Y Job comienza su defensa con una pregunta que tiene implicancias mucho más allá de la circunstancia particular en la que él se encontraba. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Esta es una pregunta que va mucho más allá de la situación en que la cual Job estaba viviendo. Si quisieres contender con él, no le podrás responder a una cosa entre mí. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con Él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él no respondiere, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amargura. Si habláremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío Él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en mano de los impíos y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere: olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. La última frase de Job más o menos da el contexto en el cual dijo estas palabras, que son a veces bien complejas de entender. Obviamente, más aún cuando se trata de una forma poética en la cual fueron escritos. Porque en este estado no estoy en mí, dice Job. Y ahí podemos entender un poco por qué algunas palabras no son adecuadas para referirse particularmente a Dios y a su justicia o a su soberanía. Porque la interpretación que Job hace de Dios en este contexto es quizás un poco temeraria. Porque en este estado no estoy en mí.
Él estaba hablando desde una situación de sufrimiento y aflicción extremos, de tal manera que cuando se está en esa situación, normalmente también la mente no actúa en forma consecuente, tranquila, como debe funcionar. Por eso en el capítulo 9 de Job tenemos una serie de cosas que él dice, que él manifiesta y que en muchos casos son verdades. Sin embargo, la forma en que las aplica también en cuanto a referirse a Dios en algunos contextos no son buenas, no son adecuadas. La pregunta que plantea al iniciar, como dijimos la semana anterior, al iniciar su segunda defensa ante Bildad, es un claro ejemplo de cómo estas preguntas trascienden a la situación que él está viviendo. Esta es la pregunta que yace en el corazón de todo hombre, independiente de la situación en la que se encuentre, y como vimos la semana anterior, de cuya respuesta depende nuestro destino eterno. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Conociendo nuestro corazón, bien sabemos que es imposible que Dios nos justifique sobre la base de nuestros esfuerzos y obras. Y esta primera respuesta nos deja sin ningún tipo de esperanza delante de Dios. Sin embargo, esta pregunta tiene una segunda respuesta, y es que el único que puede justificarnos delante de Dios es Dios mismo. De tal manera que tenemos que ir al Nuevo Testamento para entender que es eso precisamente lo que Dios hizo en la persona de su Hijo, para que por su justicia fuésemos nosotros justificados delante de Dios por medio de la fe en Él, tal como Pablo lo expresa en forma magistral en su exposición en la carta a los Romanos. Ahora Job planteaba esta pregunta en su momento para dejar en claro que él nunca pretendería justificarse delante de Dios, por lo que Dios es en su carácter perfecto y por lo que el hombre es en contraste. Y aquí tenemos quizás como el meollo del asunto en el capítulo 9, donde Job establece una diferencia notable, un abismo inmenso, imposible de cruzar entre Dios y nosotros. Es decir, el hombre es un ser pequeño, insignificante delante de la grandeza y la majestad de Dios. Y eso es lo que parece decir en cada uno de los párrafos aquí del capítulo 9. Nosotros vamos a ver tres cosas que, como dije, trascienden la situación puntual de Job y que nos ayudan a poder entender quizás y a reflexionar en una forma más íntima respecto de qué somos delante de Dios y la manera en que nosotros hemos entonces de reaccionar frente a ese Dios grande y majestuoso. Lo primero que vamos a ver es el hombre no es capaz de responder delante de Dios. El hombre no puede responder palabra delante de Dios cuando es confrontado con la grandeza y la gloria de Dios. Y eso es lo que Job dice al comenzar su defensa en el versículo 3. Si quisiere contender con él, no le podré responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Es decir, es imposible responder a un solo argumento que Dios nos presente en contra de nosotros, obviamente develando la condición de nuestro corazón, nuestro estado pecaminoso, nuestra condición pecaminosa. En cuanto al carácter de Dios, Job no solo expone que Dios es justo, sino también que es sabio y perfecto, y cada uno de estos atributos nos deja cada vez más distante de Dios, cada vez más separado de Dios, cada vez más imposible de poder tener una relación sobre la base de nuestras obras. Pero no solo eso, sino que Job dice que también Dios es soberano. Versículo 12, aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Es decir, es imposible frente a la grandeza de este Dios que es sabio de corazón, de tal manera que escudriña lo profundo de nuestra alma y sabe aún las intenciones que hay y que subyacen a nuestras acciones, que es poderoso en fuerza y que en consecuencia nadie puede responder palabra delante de él. Son estos atributos de Dios los que impiden cualquier defensa que presente el hombre delante de él, aún el más justo y recto, como en este caso puntual era Job. Alguien comenta al respecto: cuando Job menciona la sabiduría y el poder de Dios, allí comienza a olvidar sus quejas. Claro que sí.
Cuando Job menciona la sabiduría y el poder de Dios, cuando mira la grandeza y la gloria de Dios y dice, Dios es sabio, Dios es poderoso, entonces sabe que es imposible quejarse delante de Dios y obtener algún resultado positivo. No somos aptos para juzgar los procedimientos de Dios, eso es imposible, porque no sabemos qué hace ni qué concibe. Dios actúa con un poder que ninguna criatura puede resistir. Los que piensan que tienen fuerzas suficientes para ayudar a otros, ni siquiera podrán ayudarse a sí mismos. Esa es la condición delante de Dios de cada uno de los seres humanos. Por eso es que en el versículo 13, Job dice, Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? ¿Cuánto menos? Es imposible que yo pueda responder delante de Dios. Esta segunda pregunta que está en el texto nos ayuda a entender por qué Job finalmente dice, yo no puedo responder nada delante de Dios. Versículo 5 al 11. Noten la descripción que hace de Dios aquí. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré, pasará y no le entenderé. Esta es una descripción poética del carácter de Dios, así es. Sin embargo, dice verdades extraordinarias. Él domina sobre todo. Él controla todas las cosas que Él mismo creó. Él distribuye todo conforme a su sabiduría y establece todo conforme a su poder. Por tanto, de esto se desprende aquí, ¿quién es entonces el hombre para que sepa cómo hablar con Él o cómo protegerse de Él? Ya que puede venir por todos lados sin darse cuenta, lo que expresa el versículo 11, y sin ser visto. Y que es un ser soberano que puede hacer y hace lo que le plazca conforme a su propia voluntad. Y por tanto, no hay tal cosa como disputarle algún punto o llamarlo a rendir cuentas por cualquier hecho que él haya realizado. Y si los grandes hombres de la tierra, los más poderosos hombres de la tierra, estos hombres altivos y aún esos espíritus orgullosos de principados y potestades están obligados a inclinarse, a agacharse delante de Él, doblar sus rodillas delante del Dios Todopoderoso, ¿cómo podría una criatura tan pobre y débil como Job entrar en disputas con Él? ¿Contender con Dios y discutir con Él acerca de sus tiempos? ¿O responder a cualquier argumento? ¿Hacer algún tipo de objeción, acusación en su contra? ¿Será posible eso? Aquí Job habla humildemente porque reconoce al presentarse delante de Dios su verdadera condición delante de Él, su pequeñez e insignificancia frente a la grandeza y la gloria de Dios. No hay comparación alguna. Lo expresado por Job aquí nos recuerda algo que Dios mismo dijo a través del profeta Isaías en el capítulo 40 del libro de Isaías, versículos 12 al 31. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién le dio sabiduría a Dios? ¿Quién le dio el poder, la grandeza que Él tiene para hacer aquello? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio.
Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla el viento, como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el Santo? Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta descripción es extraordinaria. En 3 ocasiones dice, ¿a quién me haréis semejante o me compararéis? ¿Es posible hacer algún tipo de comparación con algo conocido, colocarlo al lado de Dios y decir, ¿es semejante a Dios? Absolutamente nada. Y delante de Él aún los hombres más poderosos de esta tierra no son absolutamente nada, porque Dios tiene control sobre todas las cosas, gobierna y domina absolutamente todo. Job está diciendo algo similar en los versículos 5 al 12, del versículo 4 al 12 en realidad. Y por eso la conclusión que hace en el versículo 14 es apropiada, es adecuada, no solo para él en esas circunstancias, sino también para nosotros todo el tiempo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta vanidad? ¿Por qué tanta autosuficiencia? Esto es lo que siempre debemos recordar, hermanos, cuando tratamos de justificarnos delante de Dios. Como Job pudo reaccionar en el epílogo del libro, ¿recuerdan? Lo único que podemos hacer ante esta realidad es poner nuestra mano sobre nuestra boca y guardar silencio y quedar sin respuesta, porque eso es, no podemos responder delante de Dios. Si Dios nos llama a juicio y vamos a su corte y Él establece los parámetros, porque Él es el que establece los parámetros para el juicio, su palabra perfecta, no podemos responder a nada delante de Dios. Solo podemos inclinarnos reverentemente frente a esta verdad que trasciende la situación de Job. Dios es grande y poderoso. Dios es glorioso y majestuoso. Y aunque nosotros no lo podemos conocer, aunque nosotros lo podemos conocer en una pequeñísima parte hasta donde Él ha querido ser conocido y se ha revelado, no obstante eso ya nos supera. Lamentablemente, y este es el gran problema, me parece, de cada uno de nosotros, aún los hijos de Dios, nunca nos vemos como realmente somos. Seres extremadamente orgullosos y altivos, autosuficientes, porque no meditamos lo suficiente en el carácter de Dios. Si nos ejercitáramos más seguido en esto, nuestro orgullo sería aplastado y nuestro arrepentimiento sería más constante. Persistiríamos en arrepentirnos todo el tiempo porque veríamos nuestra pequeña e insignificante condición delante de Dios.
Por eso es que es importante conocer quién es Dios, conocer sus atributos y vivir en función de aquello. No solo tener un conocimiento intelectual, sino vivencial de lo que eso significa. ¿Cómo es vivir bajo la autoridad de un Dios de esa naturaleza que es descrito en las Escrituras? ¿Puedo justificar aún el pequeño e insignificante, entre comillas, pecado según nosotros lo concebimos? El pequeño desliz de su ley, ¿podemos justificarlo delante de un Dios así? Absolutamente no. Es imposible. Es imposible. Job sabía perfectamente quién era Dios. Sin embargo, esto no terminó en dar una solución a su profundo problema que estaba él padeciendo. Todavía seguía con una profunda inquietud por lo que estaba pasando. Esto no le dio respuesta a su gran dilema. ¿Por qué estaba sufriendo de esta manera? Ese es el dilema. Y esto nos lleva al segundo punto. Y aquí vamos viendo cómo Job hace una declaración extraordinaria de quién es Dios, y él dice que no puede responder al Señor ni siquiera una palabra. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Y ahora, entonces, nosotros podríamos decir, bueno, eso es lo primero que hizo, es bueno, eso va a ayudar en esas circunstancias en las cuales se encuentra. Sin embargo, él está en una situación tan compleja desde el punto de vista del sufrimiento, la aflicción y de no tener respuesta frente a eso, que entonces intenta o trata de buscar y entender quién es Dios. Y esto es lo segundo. El hombre es incapaz de entender los designios de Dios. Así como el hombre es capaz de responder delante de un Dios tan grande y glorioso, el hombre es incapaz de entender los designios de Dios. Particularmente en la situación de Job era su sufrimiento y su aflicción. Aunque Job establece el poder y la majestad de Dios, sin embargo, emite palabras de juicio hacia Dios, de las cuales posteriormente se tendrá que arrepentir. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que dijo al final del libro. Y obviamente el arrepentimiento tiene que ver seguramente con muchas de estas palabras que salieron de su boca y que no eran adecuadas, porque él intentó aquí justificarse, acusando a Dios de afligirlo sin causa. Notemos el versículo 17. Porque me has quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Ha aumentado mis heridas sin causa. Ahí está la palabra que nunca debió salir de su boca, pero que es comprensible por la situación en la cual se encontraba. Este sin causa es una acusación en contra de Dios. La idea parece ser que él cree que Dios actuó con él no como un juez que determina los asuntos por el imperio de la ley. Y ahí está la implicación peligrosa. Que Dios actuó no respetando el derecho en ese sentido, sino como un soberano nada más. Determinando por su propia voluntad lo que él iba a hacer, sin consideración a su justicia. Este sin causa habla precisamente de eso. Si fuera una cuestión de derecho, si pudiera presentarse ante él como juez y mantener allí su causa, eso es lo que está en esta expresión, si el caso pudiera ser juzgado con justicia, si él merecía las calamidades que le sobrevinieron, estaría dispuesto a entrar en juicio. Pero cuando el asunto fue determinado únicamente por la voluntad, y Dios actuó como es soberano, haciendo lo que le plació y sin dar cuenta de sus asuntos a nadie, entonces sería inútil argumentar la causa. No sabría qué esperar ni comprendería los principios sobre los que se fundamenta esta acción. Esto es lo que estaba en el corazón de Job. Dios actuó soberanamente porque es soberano. Sin embargo, actuó más allá del derecho, no respetando el derecho. Es cierto, es verdad que Dios actúa como soberano y no le debe explicación a nadie, por supuesto que sí.
pero no actúa sin referencia a su propia ley. Sería absurdo. Dios no podría contradecirse a sí mismo. Él dispensa sus favores y sus juicios como le place, pero no viola ninguna de las reglas del derecho. El error de Job fue el error común que comete la gente. Que si Dios actúa como soberano, por supuesto debe actuar sin importar la ley. Y que es vano suplicarle o tratar de complacerlo de esa manera cuando actúa de esa forma. Pero, y esto es importante, la soberanía no es necesariamente y no puede ser incompatible con el respeto de la ley. Y aquel que preside con todo poder, con el poder más absoluto sobre el universo, es aquel que está más dirigido por la regla del derecho. En él coinciden soberanía y ley. Y venir a él como soberano es venir con la seguridad de que hará la rectitud suprema. Es decir, que nunca será injusto en lo que hace. Nunca. Ahora, tratar de comprender lo que hay en la mente de Dios, tratar de comprender el propósito que hay detrás de lo que Dios hace, es imposible. Y eso es lo que lamentablemente Job quiso tratar de responder por medio de estas insinuaciones. Es peligroso cuando nosotros intentamos llegar a lo más profundo e intentar llegar a ver lo que había en la mente de Dios al permitir cierta situación o ejercer cierto juicio o al derramar ciertas bendiciones. Esto muestra que Job no entendía los designios de Dios y comenzó a juzgarlo descomedidamente. Es lo mismo que hacen los versos 22 al 24, donde ya es mucho más incluso explícito lo que dice respecto a esto. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío Él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Se ríe del sufrimiento de los inocentes. ¿Es posible que Dios haga eso? ¿Se reirá del juicio de los inocentes? Es decir, parece ignorar o estar complacido con sus juicios. No se interpone para rescatarlo, no hace nada para cubrir y guardar al inocente, es lo que está diciendo Job. Parece mirar con calma a los demás que se sienten abrumados. Esta es una expresión poética, por supuesto. No puede significar que Dios se burle de las pruebas de los inocentes o de sus sufrimientos. No, Dios no hace eso. Significa que parece no prestarle atención, es lo que está diciendo Job. Él permite que los justos y los impíos sean barridos juntos como si Él fuera indiferente a su carácter, como si no hiciera una acepción, como que su juicio no fuera adecuado. Esto queda refrendado por la ilustración del versículo 24. La tierra es entregada en manos de los impíos. Y eso es lo que veía Job. Y es verdad, hasta el día de hoy nosotros vemos eso. La tierra es entregada en manos de los impíos. Parece que Dios no controlara las cosas, parece que Dios no actuara. Sin embargo, Dios está precisamente obrando en función de sus planes y propósitos eternos que nosotros no conocemos, y ahí está el problema. Hay cosas que nosotros no conocemos, hay otras que sí han sido reveladas en el plan de Dios, pero hay otras específicas que nosotros no conocemos y no debemos tratar de entender, porque de lo contrario van a salir palabras de nuestra boca inconsistentes. Él cubre el rostro de sus jueces. Es una frase de muy difícil interpretación. Ha tenido diferentes interpretaciones. Teólogos han tratado de dar una respuesta a esto y no se ponen de acuerdo. La idea, sin embargo, parece tener el sentido de que mientras los malvados tenían dominio sobre la tierra, los justos estaban en la oscuridad o no fueron correctamente juzgados. La palabra jueces, por lo tanto, debe quizás entenderse de los jueces justos, de aquellos que están capacitados para administrar justicia. Su rostro está cubierto, se mantienen ocultos. Los impíos dominan y los justos están condenados a la vergüenza, la oscuridad y la deshonra.
Eso parece estar en las palabras de Job aquí. Noten cómo él comienza ahora a emitir juicio respecto de Dios y a las acciones de Dios. Y por eso es peligroso cuando nosotros intentamos dar respuesta a lo que no podemos responder. Es peligroso cuando intentamos entender los designios de Dios. Hermanos, debemos guardar silencio y debemos aceptar los designios de Dios como justos y buenos, aun cuando no los comprendamos en el momento. Aun cuando eso signifique aflicción para nosotros, aun cuando eso signifique persecución para la iglesia, aun cuando eso signifique que parece que las cosas están de mal en peor y cada vez se viene más difícil la situación, aun cuando eso signifique que nosotros aparentemente no avanzamos y la iglesia parece ser apabullada por el impío. No debemos buscar una respuesta tratando de indagar en la mente perfecta de Dios, porque eso es imposible. Somos incapaces de hacer eso. Y no fuimos llamados a eso. Ahora se entiende la situación de Job porque él no tenía respuesta por ningún lado. Seguramente miraba su corazón y decía, ¿en qué? Yo he pecado contra Dios, mi conciencia no me acusa respecto a algo que yo haya transgredido la norma justa de Dios. ¿Por qué entonces estoy en esta situación? Y eso le llevó a que expresara palabras un tanto desmedidas y peligrosas. Hermanos, Dios no nos debe ninguna explicación de lo que Él hace. Y si no entendemos las razones de sus acciones, esto no significa que no las tiene. Más bien es una evidencia más de su grandeza y majestad y su carácter incomprensible para criaturas tan pequeñas y limitadas como nosotros. Dios es conocible, pero no plenamente. Es posible conocer a Dios por medio de su revelación hasta donde Él ha querido darse a conocer. Pero es imposible conocer y entender a Dios en términos absolutos. Es imposible. Y noten cómo la forma de pensar de Job, estas preguntas que él se hace una y otra vez para tratar de responder y decir, lo dejan finalmente sin ninguna posibilidad. Y parece que va en sus argumentos yendo cada vez más abajo. Y entonces del versículo 25 en adelante expresa su transitoriedad, es decir, que es un ser transitorio, que sus días son cortos y que él ve muy cerca el momento de la muerte. Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Pasaron con naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente, yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Es decir, estoy pasando y no hay solución para mi problema. No tengo ningún tipo de salida para esta situación en la cual estoy envuelto. Es imposible. No tiene salida y estoy a punto de perecer. Y entonces dice algo, que seguramente la expresión misma de Job en ese momento ni siquiera él entendía que el Espíritu Santo la iba a usar posteriormente para que llegase hasta nosotros. Porque del fondo del corazón de él, al verse tan insignificante, al no poder responder palabra delante de este Dios tan grande y glorioso, al no poder entender sus designios tan extraordinarios, entonces el versículo 32 y 33 admite que hay o puede haber una sola posibilidad de salir de su condición. Porque no es hombre como yo para que yo le responda. No es hombre como yo, atención a las palabras, y venimos justamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos
Y aquí él está expresando el anhelo del corazón de una persona que sabe que es imposible justificarse delante de Dios, que sabe que es imposible comparecer delante de Dios y entrar en una disputa y salir bien parado, que sabe que es imposible que él pueda llegar a la presencia de Dios y no solo ser justificado, sino también ser reconciliado y salir de una situación de conflicto con Dios. No es hombre como yo para que yo le responda. No tenemos un árbitro entre nosotros dos. Y esto es lo tercero y último. El hombre necesita desesperadamente un mediador. El hombre necesita desesperadamente un mediador. Y eso es lo que está diciendo Job aquí en el versículo 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Es una expresión de desesperación al no encontrar una respuesta para su calamidad y ante la imposibilidad de presentar su causa delante de Dios. Es imposible. Yo no te puedo responder, Señor, tampoco entiendo tus designios y sigo en esta situación desesperanzada. Y entonces se le emite este anhelo de su corazón. Ojalá tuviéramos un mediador, un abogado y un juez entre los dos. Ojalá tuviéramos a alguien que pudiese ayudarme a comparecer delante de ti y salir bien librado. La causa de Job es desesperada. Si el sujeto de su poder le pide cuentas, aparece en el tribunal, solo para aplastar al apelante y con su infinita sabiduría para encontrar defectos en su súplica, si se presenta delante de Dios el hombre. A medida que estudiamos ciertos instintos profundos, comienzan a tomar forma en anhelos. Y el anhelo de Job se ve que no tiene ningún tipo de esperanza y entonces acude a lo único que podría vindicarlo delante de Dios, ayudar a vindicarlo delante de Dios, que es un mediador. El que sufre comienza a sentir que el problema de su aflicción necesita para su solución el factor adicional que fue suministrado mucho después en la persona y en la obra de Jesucristo. Y por eso dije, seguramente Job ni siquiera tenía idea de las implicancias de lo que estaba diciendo. Así como tampoco cuando emite su pregunta del principio, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Y ahora dice, ¿no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos? Y esto, bien sabemos, en el momento en que Job dijo eso, no existía un mediador, aunque Dios había establecido un medio circunstancial, momentáneo, ilustrativo, que apuntaba a un mediador perfecto y que era que un inocente animal moría en el lugar del hombre culpable, pero que apuntaba al mediador perfecto. En términos ilustrativos, era una enseñanza práctica para cada uno de aquellos que llevaba un animal y lo sacrificaba. Lo que Job estaba diciendo es indispensable un mediador entre Dios y los hombres. Es indispensable un mediador entre Dios y los hombres. Según él, según Job, el demandante y el demandado no tienen puntos en común porque Dios está demasiado alto y nosotros estamos demasiado bajos, porque entre Dios y nosotros hay un abismo imposible de cruzar, porque la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre son totalmente distintas. Dios es un ser diferente en naturaleza y condición al hombre. Si ahora hubiera un lado humano en Dios, ese es como el anhelo de Job. Si solo hubiera un día algún árbitro o mediador que pudiera ponernos la mano encima a los dos, comprender ambas naturalezas y ambos conjuntos de circunstancias, entonces todo iría bien. Job entiende que es muy pequeño e insignificante ante la grandeza de Dios, de tal manera que es imposible comparecer ante Dios sin ser aplastado por Él. Job entiende que la única posibilidad de llegar ante este tribunal con, valga la redundancia, posibilidad de ser vindicado es por medio de alguien que pueda
ser Dios y hombre al mismo tiempo. Pero a esa altura de la revelación era una total imposibilidad. Imposible en ese momento. Sin embargo, hermanos, esto es lo glorioso de las Escrituras, como ese anhelo profundo del corazón de Job en medio de su desesperada condición lo lleva a vislumbrar, el Espíritu Santo lo lleva a escribir esto que quedó plasmado para nosotros y que nos está diciendo: el hombre siempre necesita un mediador, y ese mediador le fue suministrado 2000 años después de cuando Job pasó por esta situación y de estas palabras. Ese mediador vino e hizo lo que era imposible para el hombre, presentarse ante el tribunal de Dios y ser librado. Y vino y nos reconcilió con el Padre. Hay un mediador, un intermediario, un árbitro para nosotros, el amado Hijo de Dios, que adquirió la paz para nosotros con la sangre de su cruz. Allí en la cruz de Cristo estaba precisamente mediando entre Dios y nosotros. Fue levantado en una cruz para representar al hombre delante de Dios y vino del cielo para revelar a Dios delante del hombre. Este es el mediador que necesitábamos. Este es el mediador que es capaz de salvar a todos los que vienen a Él por medio de Jesucristo. Todos los que vienen a Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice que si confiamos en su nombre, nuestros pecados serán enterrados en las profundidades del mar, serán echados a las espaldas de Dios, que es una forma ilustrativa de decir que Dios nunca más se acuerda de esos pecados, porque lo juzgó precisamente en el mediador perfecto. Y que entonces nuestros pecados serán hechos más blancos que la nieve, de modo que nadie puede cargar nada a nuestra cuenta en contra de nosotros. Todo aquel que viene a Jesucristo en arrepentimiento verdadero y lo reconoce como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:5, seremos vestidos, como somos vestidos con las túnicas de la justicia perfecta, adornados con las gracias del Espíritu Santo y presentados intachables delante de la presencia de su gloria. Solamente a través de Jesucristo. Él es el mediador perfecto y no existe otro mediador más que Jesucristo, porque tenía que ser Dios para colocar su mano sobre Dios, porque tenía que ser hombre para colocar su mano sobre el hombre y no destruirlo, sino reconciliarlo con Dios. Hermanos, sí. Esa es la gran noticia. Lo que Job deseaba con desesperación, nosotros ya lo conocemos. Miramos hacia atrás retrospectivamente a la cruz y nos encontramos allí con el mediador perfecto. Ya vino este mediador y habitó entre nosotros y en su cruz hizo la paz entre el Padre y los que creemos en Él. Dios no puede escuchar ninguna súplica del hombre basada en su propia justicia. Nuevamente, este anhelo de un mediador es despertado por la experiencia del sufrimiento. Es interesante eso. La experiencia del sufrimiento que Job experimentó estaba llevándole a considerar la necesidad imperiosa de un mediador. ¿Por qué? Porque el sufrimiento está entrelazado con el hecho del pecado. Necesitamos lo que nuestra pobre humanidad necesita desesperadamente es a un mediador, que sea Dios y que sea hombre al mismo tiempo, que cumpla esa condición. Este que participa de ambas naturalezas, la divina y la humana, para mostrarnos el sufrimiento en su lado celestial, así como en su lado terrenal, e inundar su lado terrenal con la luz celestial por la revelación. En Cristo tenemos la experiencia humana del dolor y su interpretación divina. Por tanto, el anhelo de Job se satisface literal y plenamente, solamente en Él, solamente en Cristo. Por eso comenzamos diciendo, cuando Job dice, si quisiere contender con Él no le podrá responder a una cosa entre mil,
Y termina diciendo, por eso necesito desesperadamente un mediador, porque no puedo responder a Dios delante de su tribunal, porque tampoco puedo, bajo ninguna circunstancia, entender los designios de Dios. Y entonces es como si Job mirara a todos lados y mirara a sus amigos y dijera, ¿hay alguna respuesta? No existe. Mirara a su propio corazón y dijera, ¿hay respuesta? Y no existe. Y entonces tuviera nada más que mirar al cielo para decir, sí, hay una respuesta y solo puede provenir de ti. Yo no sé, Señor, cuál es esa respuesta, pero sé que tiene que haber un mediador que nos pueda reconciliar. Job inicia este capítulo con el lenguaje de la ley frente a una corte, si quisiera contender con él. Y aquí termina con la imagen de un mediador que determine la disputa entre ambos. El final de la disputa de Job no llegará hasta después, como bien sabemos, mucho tiempo después de su situación puntual. Pero al final de nuestra disputa con Dios, el final de nuestra disputa con Dios ahora está disponible en la persona de Jesucristo, para todo aquel que en Él cree. Carlos Spurgeon dijo, pero lo que es aún más maravilloso, las dos partes han ganado en la demanda. ¿Alguna vez escuchó de una demanda como esta? No, nunca en las cortes de los hombres. Nunca las dos partes que están en disputa ganan. No, en este caso sí. ¿Sí? En este caso sí, porque aquel que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre, y se cumple el propósito de la creación, que toda la creación glorifique el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. Y al mismo tiempo, el que más bendecido es por ese hecho, por esa obra perfecta y suficiente de nuestro Señor, es el hombre, porque es cubierto con la ropa de justicia, porque es reconciliado delante de Dios y de enemigo pasa a ser un hijo de Dios. Por tanto, las dos partes ganan. Las dos partes cumplen el propósito de Dios, es cumplido en los dos aspectos. Dios es glorificado y exaltado por la obra de su Hijo, y nosotros somos bendecidos con la salvación, con la redención, con la justificación, con la adopción como hijos de Dios. Job aquí dice que, o nos enseña que el hombre busca desesperadamente un mediador. Y el Nuevo Testamento nos dice cuál es ese mediador, que puso su mano sobre Dios y sobre nosotros y nos reconcilió con Él. No hay nada más glorioso que eso. Toda persona en esta tierra necesita desesperadamente un mediador. Y la Biblia dice quién es Él, cuál es su carácter y la suficiencia de su obra. El Señor bendiga a cada uno de ustedes y nos lleve también a una contemplación más grande de la gloria de Dios, porque solo allí podemos reconocer nuestra inmensa necesidad de un mediador que ya vino y que ya hizo una obra perfecta para la salvación, para el perdón de nuestros pecados y para reconciliarnos con el Padre para siempre. Padre, te alabamos, te damos gracias porque en efecto, Señor, somos pequeños e insignificantes delante de ti, sin embargo, tú pusiste tu mirada sobre nosotros. Quisiste amarnos de una manera única, Señor. Quisiste amarnos de tal manera que enviaste a tu Hijo para venir a reconciliarnos contigo. No podíamos presentarnos en nuestras propias obras delante de ti para ser justificados. No podíamos, Señor, con nuestro esfuerzo lograr estar bien contigo y tener paz contigo. Es decir, era imposible. Estábamos en conflicto por nuestra pecaminosidad inherente. Y por eso enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, en lo más glorioso
que puede existir. La cruz es lo que define lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Antes pecadores perdidos, hoy pecadores perdonados, redimidos, y en el futuro estos mismos pecadores siendo santificados y glorificados para estar para siempre contigo. Gracias a ese glorioso y bendito mediador, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos.